Cordial saludo, iglesia, Dios les bendiga. Hoy, desde el Ministerio Verdad y Vida, sede centro, ubicados al frente de la sala de velación Villanueva, el pastor Javier quiere compartirles un gran mensaje titulado Mientras el pecado avanza, la gracia no se jubila, en el cual está apoyado en el texto de Génesis capítulo 4. Y para esto, iglesia, quiero invitarles a que estén ubicados en un lugar tranquilo, cómodo, que les permita tomar apuntes del mensaje que Dios quiere hablar a tu corazón. Y para ello también te invito a que oremos para que sea el Espíritu Santo llevando esa palabra a nuestra vida y la podamos aplicar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra y por favor, Espíritu Santo, guía nuestro corazón al entendimiento de ella y que esa palabra dé fruto al 100%. Amén. Iglesia, Dios les bendiga y disfrutemos de este mensaje juntos. Pido que hables a mi corazón, al corazón de cada uno de nosotros con nombre propio. Y Señor, por supuesto, sigue guiándonos en el camino perfecto de la salvación en la cual nos has metido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras el pecado avanza, la gracia no se jubila. Nunca la gracia de Dios se va a jubilar. Es lo que vamos a ver en Génesis 4, 5 y 6, con unos textos que no van a ser todos, sino específicos. Y la historia de Génesis que hemos estado mirando nos muestra que el pecado no se detuvo en el Edén. Allí en el paraíso no se estancó, sino que se extendió, salió de ese perímetro urbano que había puesto Dios allí. Salió del jardín y se extendió por el campo. El pecado, que fue el de la desobediencia, que trajo muerte, se fue propagando como dinamita. Sale del jardín, va al campo y del corazón de uno al corazón de todos. Del corazón de Caín al corazón de todos, porque sus descendientes, Lamec, ya estaban corrompidos como Caín. Pero también se enseña algo grande en ese jardín. Estamos ubicados en Génesis. Está allí, en ese jardín, no solo saltó el pecado de ese lugar al campo, al corazón de una persona y de todos, sino que también hay algo muy bonito, y es que la gracia de Dios nunca se rinde, y a partir de ahí se empieza a ver esa misericordia del Señor. Aunque el pecado avanza, la gracia sigue trabajando, sembrando, restaurando. Escuchemos entonces cómo lo dice la palabra del Señor aquí en este pasaje, el avance del pecado y la perseverancia de la gracia, lo que uno puede decir aquí en este pasaje. El pecado avanza y la gracia persevera, nunca se va a jubilar. Así que hoy puedo decir, el pecado avanza, pero la gracia resiste. Y miremos como ilustración, para continuar con los textos bíblicos, lo siguiente: el árbol que no dejó de dar fruto. Vamos a metaforizar esta parte de la enseñanza. Imaginémonos un gran árbol en medio de un campo. Dios lo plantó con amor, lo regó y le dio raíces profundas. Ese árbol representa a la humanidad creada en Edén. Pero un día el árbol comenzó a torcerse. Sus ramas se enredaron en la desobediencia, sus hojas se marchitaron con la culpa y sus frutos se llenaron de mucho orgullo. Cada generación parecía
cortar un poco más de su tronco. Sin embargo, Dios nunca dejó de cuidar la semilla. En medio de las ramas secas, Él preservó un brote verde. Primero fue Set, que aunque fue Set, luego fue Enoc y luego fue Noé. Y cada uno fue un recordatorio de que aunque el bosque entero se corrompa, Dios siempre deja una raíz viva de esperanza. El mensaje de Génesis es ese. El pecado avanza como un fuego que devora el bosque. Pero la gracia de Dios persevera como un tallo que se niega a morir. Y ese brote finalmente florecerá en Cristo, el árbol de la vida que vuelve a dar fruto eterno. Y uno puede observar en la naturaleza cuando hay esas quemas en los bosques y cuando se presentan esos incendios forestales que al cabo de unos meses o quizá de unos años vuelve y florece, vuelve, hay un retoñito que queda, no sé de dónde sale y empieza nuevamente a florecer. Así es, el pecado avanza, pero la gracia no se jubila. En primera instancia, diría yo, me creé mi propio Edén y perdí el paraíso. Repita la frase, me creé mi propio Edén y perdí el paraíso. Esta parte en grosso toma todo lo que es Génesis 1 al 3, que es lo que hemos visto. El pecado comenzó cuando el hombre quiso rediseñar el Edén, pero la gracia siguió buscando a ese jardín perdido o a ese jardinero perdido. Cuando ese jardinero decidió rediseñar el jardín a su manera, se perdió, pero Dios siguió buscando a ese jardinero perdido. Recordemos que estamos hablando de Adán y de Eva y que le hemos puesto un nombre muy actualizado. ¿Cuál es? ¿Cómo se llaman? Marisol y Esteban. Y Marisol y Esteban fueron puestos como cuidadores del jardín. Y todo era perfecto hasta que un día pensaron que podían mejorar el diseño del jardín. Y Esteban llegó y arrancó las flores que no le gustaban. Marisol plantó lo que le parecía más bonito. Y el huerto comenzó a desordenarse y a llenarse de espinos. Dios los llamó, pero ellos se escondieron. Y aún así la gracia no los borró. No los borró del mapa. Les cosió túnicas y los cubrió. Y aunque perdieron el Edén, porque lo perdieron, no perdieron la esperanza. Y así pasa cuando usted y yo tratamos de rediseñar nuestra vida y rediseñarla sin Dios. No le pedimos autorización, no oramos para si nos metemos en este asunto y decidimos meternos. Yo y mi esposa nos metimos en un asunto hace 3 años y medio. Le pedimos al Señor que nos direccionara, que nos dijera y nos mostró por todos los lados que sí. Y nos metimos. Y cuando nos metimos salió todo patas arriba. Todo al revés. Nada de lo que habíamos dicho y habíamos pensado nos salió como habíamos pensado. Pero entendimos que ese era el plan de Dios para enseñarnos unas cosas muy puntuales, pero tremendas para aprender el mensaje del Señor o la pedagogía del Señor para enseñarnos a los dos. Fue muy dura, pero lo aprendimos y salimos victoriosos, pero de la manera que no
pensábamos. Y entonces uno se pone a pensar también cuánta gente no hace en su vida planes y decide hacer las cosas sin consultar con Dios. Él es el que primero debe de ser consultado. ¿Es tu voluntad? Perdió el paraíso, pero él sigue tocando a la puerta. Javier, Luz, sigue tocando la puerta de Cata, de Mario, de todos. Él sigue tocando la puerta para replantar el corazón de cada uno de nosotros. El libro de Génesis no es un mito primitivo, eso lo tienen que tener muy preciso en estos temas que estamos tratando. Génesis se escribe como antimito. ¿Por qué? Porque va a contrarrestar el mito, va a contrarrestar la leyenda. Así que Génesis no es un mito primitivo, es un antimito, y no siendo un mito primitivo, es una narración teológica, es decir, una narración que cuenta Dios. Él mismo se la cuenta a Moisés para que la escriba y revela los hechos fundamentales de la existencia. Está escrito en un contexto muy antiguo, demasiado lejano, y era donde los pueblos vecinos de Israel como Babilonia y los egipcios contaban relatos de la creación, y estaban estos relatos de la creación marcados por violencia, y la violencia era entre los dioses. Ellos creían que el mundo se había hecho producto de una pelea que había entre dioses. Entonces lo que hace Génesis es un antimito ante ese mito y presenta a Génesis y lo presenta con una visión radicalmente distinta. Dice, un solo Dios, mientras ellos decían muchos dioses, un solo Dios crea por su palabra y todo en orden. Y luego, en ese pensamiento del antiguo mundo, se describe al ser humano como si fuera un esclavo de los dioses que quedaron y triunfaron y crearon el mundo. Aquí la Biblia entonces en este antimito muestra que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, no un esclavo. Entonces toda esta historia de Génesis está contada precisamente para derrotar esos pensamientos que son contrarios a los de Dios. Y el hombre y la mujer son el resultado precisamente de un propósito divino y hechos a imagen y semejanza de Él para que estén cogobernando con Él la creación. Y luego habla del séptimo día, donde se habla del reposo, donde Dios disfruta de su creación, y los que hemos sido creados seguimos trabajando, pero también disfrutando de la creación, es decir, disfrutando de Dios. Eso en primera instancia, en cuanto a me creé mi propio Edén y perdí el paraíso. Piensen un momentico si usted también se ha creado su propio Edén y ha perdido el paraíso porque no consultó a Dios y decidió hacerlo por sus propias fuerzas. Piénselo unos segunditos. Creo que todo lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida y el resultado no fue bueno. Es como cuando el papá o la mamá direcciona al hijo, no haga esto o haga esto, y él decide hacer lo contrario, después tiene que llorar. Lo que puedo ver ahora en el capítulo 3 es lo siguiente: mordí el fruto y ya no confío igual. ¿Por qué? Porque el pecado rompió la confianza. Pero la gracia siguió tocando la puerta del corazón. Marisol, pues, como sabemos, tomó del fruto que Dios había prohibido, lo mordió y en ese instante el brillo del jardín se apagó. Esteban, al comer, sintió que algo se rompía adentro y ya no podía mirar a Dios igual. ¿Cierto que eso es lo que hemos sentido cuando hemos pecado y fallado al Señor? Se pierde el brillo en el corazón y ya no podemos mirar a Dios. Intentaron cubrirse con hojas, pero las hojas no bastaron. Sin embargo, Dios no los abandonó, los vistió con gracia,
donde el hombre sintió vergüenza, Dios puso redención. Así pasa conmigo, así pasa con usted. Cuando muerdo el fruto de la desobediencia, mi confianza cae. Pero la gracia viene a vestirme con perdón. Aquí hablamos de la irrupción del pecado. Si el Edén era un huerto de confianza, el pecado fue un hongo que comenzó a pudrir las raíces. Y todo lo que parecía verde empezó a secarse. No porque Dios dejara de amar, sino porque el hombre dejó de confiar y de confiar en Dios. El relato de la caída revela el corazón del drama humano. Y la mujer vio, Génesis 3, 6, 7, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y allí es donde aparece la serpiente, el engaño, y comienza, en serio, Dios les dijo esto, y entonces ellos empiezan a definir, o mejor, a redefinir lo que es el bien y lo que es el mal desde su perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. Y por eso deciden tomar del fruto que no podían comer. Lo siguiente que yo puedo observar en Génesis 4:8 es que mientras más lejos del jardín, más cerca del pleito, más cerca del pleito. En Génesis 4:8 lo que vamos a observar es que el pecado pasó del jardín al campo. Pero la gracia siguió sembrando vida entre los escombros. ¿Cómo así que del jardín al campo? Sí, porque el pecado de la desobediencia de Adán y de Eva, que fue precisamente en el jardín, pasó al campo donde cayó asesinado Abel. Y recuerdan también cuál es el nombre que le hemos dado a Caín y a Abel. Cristian y Andrés. Y estaban allí, crecieron fuera del jardín estos dos muchachos. Uno labraba la tierra, el otro cuidaba rebaños. Y un día Cristian llevó su ofrenda con el corazón cerrado y Andrés con el corazón rendido. Cuando Dios miró con agrado a Andrés, la envidia de Cristian se encendió, salieron del campo y lo que debía ser un lugar de trabajo se volvió un lugar de muerte. Así pasa hoy. Cuando no dominamos el rencor, terminamos matando relaciones, matando ministerios, matando familias, porque el rencor, si no se domina, nos empieza a dominar y destruye. Y es como un fuego que devora todo. Pero aún allí la gracia de Dios no se jubila. Dios le habló a Cristian y le dijo, el pecado está a la puerta. Es decir, ahí está, pero usted puede dominarlo. Él decidió hacer otra cosa. Aquí uno puede ver que el pecado se multiplica. Caín, Génesis 4:8, nos lo dice. Cuando el mal no se arranca de raíz, se multiplica. Piénselo en su vida, cuando su rencor, cuando ese odio, cuando ese fastidio no se arrancó de su vida ni de mi vida, ¿qué nos produjo? Produjo cosas muy bonitas. ¿Produjo vida o más bien rompimiento de relaciones? Los personajes de esta historia nos enseñan cosas. Cuando el mal no se arranca de raíz, se multiplica. Caín, hijo del mismo suelo, deja que la envidia envenene su corazón. Lo que Adán perdió en el huerto, Caín lo destruye en el campo. Y la
comunión con su hermano es precisamente lo que muestra que el rencor lo dominó y lo mató. Caín, al que hemos llamado Cristian en esta serie de enseñanza, es como una rama que en lugar de dar fruto, lo que hace es pincha. En vez de extender hojas al cielo, entierra sus raíces y las entierra en el rencor. El campo que debía dar vida se convierte en un cementerio. Es lo que hace el rencor en la vida de todos nosotros. La corrupción se profundiza rápidamente. Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Así que la violencia empieza dañando las relaciones. La violencia reemplaza la fraternidad. El rencor reemplaza el amor. Lo que comenzó como una desobediencia individual termina en un crimen familiar, en una desgracia en toda la familia. El campo, símbolo del trabajo en este pasaje y de sustento, se convierte ahora en un lugar de sangre. Es lo que uno puede observar en ese pasaje y observa uno en la actualidad. Caín representa lo que es el corazón humano sin dominio sobre su pecado. Y Dios le advirtió: Caín, el pecado está a la puerta y te codicia, el pecado te está deseando, pero tú debes dominarlo. Si hemos pensado eso en nuestra vida, hermanos, hemos pensado de pronto eso, cómo el pecado nos codicia, el pecado nos anhela destruir, codicia el corazón nuestro. Tenemos que ponerle el límite a eso. El pecado está a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, el hombre ya no controla el mal lo controla él. ¿Qué tal si pensamos un poquitico si controlamos el mal o el mal nos está controlando a nosotros? ¿Cuántas palabras injuriosas dijimos en esta semana contra alguien? ¿Cuántas palabras de amor fueron cambiadas por esas de injuria que decíamos antes? Pensemos en eso tan sencillo. ¿Cuántas miradas hoy hicimos o en esta semana hicimos que eran para honrar al Señor? Miradas que no eran de odio, miradas que no eran de indiferencia, sino miradas de conexión, de relación, de te perdono, volvamos. Nos dejó el mal esa enseñanza, o dominamos el mal o el mal nos domina. A partir de Caín, la línea de corrupción va a avanzar. Lamec es su descendiente y este descendiente toma 2 mujeres, introduciendo lo que es la poligamia, aunque ahí en ese momento no había ninguna ley en ese sentido, pero introduce eso. Y él empieza con un cántico homicida. En Génesis 4, 23, 24, él compone una canción y la violencia en ese momento se normaliza y la arrogancia humana llega precisamente a su clímax. Él como que es lo mismo que escuchamos hoy, los cánticos de infidelidad, los cánticos de asesinar y los cánticos de esos de violencia, todo se volvió una normalidad y son el meollo de las fiestas, y si no se ponen de esas canciones no se canta, no se baila, no se pasa bueno. Fue lo mismo que hizo este señor Lamec, compuso una canción alabando su poligamia, compuso una canción alabando su violencia, que había matado y que si lo iban a matar, pues él mataba más fuerte. Ese fue el canto de Lamec en Génesis 4:23. Es el primer poema o el primer canto humano registrado en la Biblia y refleja orgullo, venganza y violencia normalizada.
Vamos a escuchar ese canto de Lamec. Oigan bien, mujeres mías, Ada y Sila, escuchen bien. No nací pa' perder ni pa' huir del lío. Si me miran feo, los borro del sendero. Caín mato por enojo, yo mato por orgullo. Si él fue 7 veces vengado, seré más fuerte que ninguno. Mi nombre suena más fuerte, mi fama se presume. Soy el eco del pecado que ya nadie consume. El pecado de Lamec sigue sonando en las calles, cuando el orgullo mata y cuando la ira no se calla. Pero en medio del ruido, Dios sigue hablando amor, esperando que alguien cambie el ritmo por perdón. Mientras unos callan, sería el siguiente punto: yo proclamo su nombre. Génesis 4, 25-26 precisamente nos habla de eso. El pecado construyó ciudades sin Dios, que fue lo que hizo Lamec, que fue lo que hizo la descendencia de Caín. Pero la gracia lo que hace es levantar altares donde su nombre volvió a ser invocado. Entonces, los descendientes de Caín, Lamec, construyeron ciudades sin Dios, pero a la par se levanta el otro hijo de Eva, que es Set, y él levanta un altar a Dios, y a partir de ese momento se comienza a nombrar a Dios otra vez. Y si volvemos allí a la historia de Maribel, de Esteban y de Cristian y de Andrés, entonces Marisol lloró la muerte de Andrés y el extravío de Cristian. Parecía que el árbol familiar se había secado, pero un día nació un nuevo hijo, Set, el brote verde que Dios plantó en medio del campo quemado. Hay un brotecito después del incendio. Set creció y su hijo Enos comenzó a invocar el nombre del Señor, es decir, la fe renació. Así es la gracia, no borra el pasado, pero planta nuevas raíces para el futuro de todos nosotros. Ese es Dios. La gracia nunca se jubila aunque el pecado avance. Es como decir, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. El pecado se extiende, la gracia nunca se jubila. Y es que en un mundo donde todos postean su vida, pero pocos proclaman el nombre de Dios, Set en ese espacio se presenta, y ahí Set en ese pasaje nos puede representar a nosotros, a esos creyentes que volvemos a proclamar el nombre del Señor, que levantan un altar familiar, que oran en casa, que adoran sin micrófono, que adoran sin público. En este pasaje, ese Set son los que, en lugar de subir historias en sus redes sociales, levantan la historia de Dios, levantan la historia de la adoración, levantan a Dios, proclaman a Dios. Porque cuando todos callan, los hijos de la gracia siguen proclamando su nombre. Caín levantó una ciudad juntamente con Lamec, sin Dios, sus descendientes sin Dios, pero a la par Set levanta un altar y proclama a Dios. Aquí el punto de lo que estamos hablando es cómo Set comienza a invocar el nombre del Señor. E invocar el nombre del Señor en este pasaje de Génesis no es que comenzó a orar, sino que comenzó fue a hablar de Dios, proclamar su nombre.
Aquí ese es el punto clave. Invocar el nombre del Señor no es orar, sino proclamarlo. Es anunciar quién es Dios antes incluso de pedirle. Y este pasaje de Génesis se relaciona mucho con Éxodo 35 y Éxodo 33, 19 y Éxodo 34, 5, donde Dios mismo es quien se proclama revelando su gloria y su carácter. Es decir, mire cómo es tan bonito esto, que aquí Seth se levanta a hablar de Dios, no a orar, sino a hablar de Dios. Y es lo mismo que Dios hace en Éxodo, él mismo habla de sí mismo, presenta su gloria. Entonces, Seth no estaba orando, era anunciando a Dios. Obvio que de ese anuncio hay primero una rendición, se levantó nuevamente el altar, hubo el culto familiar, pero lo importante acá es que él comenzó a proclamar. Él comenzó, en otras palabras, a dar las buenas nuevas de la salvación, de la gracia, porque mientras su hermano extendía el pecado, mientras su familia extendía su pecado, él lo que hacía era levantar el altar. Y al levantar el altar estaba proclamando el nombre de Dios. Así que antes de que nosotros proclamemos su nombre, Él mismo ya lo ha proclamado. Él va delante de nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser sus mensajeros. La pregunta aquí es, entonces, si Dios no se quedó en silencio, pregúntese, voy a hacer la pregunta y usted mismo se la hace mentalmente. Si Dios no se quedó en silencio, ¿por qué yo sí? Pregúntese, ¿por qué yo sí me quedo en silencio? Si Dios no se quedó en silencio y proclamó su nombre, ¿por qué me quedo en silencio? Y la siguiente pregunta, hágala así, usted mismo. ¿Sigo proclamando su nombre cuando todos prefieren orar en privado? ¿Sigo proclamando su nombre cuando todos prefieren orar solos en privado o en privado? Usted tiene la respuesta. Aquí está entonces la esperanza. Brota Seth y Enos. Seth y Enos. Está ahí en Génesis 4, 25 al 26. Lo que aparece aquí es que en ese incendio forestal del árbol que hemos hablado en la ilustración inicial, Dios vuelve a plantar una semilla. Queda el retoño, Seth, a través de él, la humanidad recuerda que aún puede proclamar el nombre de Dios. Y Seth es ese primer brote verde en medio del bosque quemado. Seth y Enos son ese pequeño retoño que aparece en medio de ese tronco calcinado y puede parecer insignificante, pero anuncia que la vida no ha sido vencida. La oración es el agua que sale a correr por las raíces de la fe. Y quizá usted y yo seamos ese tronco verde donde Dios nos puso. Piense que de pronto es ese retoño verde que Dios lo puso a que germine en esa familia quemada por el pecado, quemada por el odio, quemada por el rencor, quemada por el ateísmo. Posiblemente usted y yo seamos ese retoño como Seth y Enos. En medio de ese deterioro moral, Dios siembra una nueva semilla de esperanza. Ahí fue donde nació Seth. Y Seth significa designado. Y es quien anuncia precisamente el comienzo de esa línea que va a preservar la fe en medio de la corrupción. Y posiblemente nosotros seamos esa línea de fe en la casa, en el trabajo. Yo no sé dónde Dios nos haya puesto, donde sea esa línea de fe que se conserve en medio de la corrupción. No meternos en la corrupción.
Y aquí es donde entonces aparece por primera vez la expresión que escuchamos siempre, invocar el nombre de Dios, que invocar es predicar el nombre de Dios como adoración pública, como reconocimiento de que Dios es el único Dios verdadero. Hay el primer culto abierto en Génesis, ahí cerquita al Edén, de donde fueron expulsados. Mientras una generación multiplica la violencia, otra decide levantar altares. Y aquí es donde la gracia empieza a actuar como contrapeso precisamente al pecado, y es donde nuevamente escucharemos el canto de la gracia, donde se dice: yo vuelvo a invocar el nombre de Dios. Escuchemos esa canción. Entre ruinas y heridas brota una nueva voz. No canto mi vergüenza, canto el nombre de Dios. Mientras otros se levantan con espada y dolor, yo levanto un altar con fe y con amor. Yo no construyo ciudades sin cielo, prefiero altares donde hablo con mi Dios. Si el mundo canta orgullo y rebelión, levanto mi voz. Yo no construyo ciudades sin cielo, prefiero altares donde hablo con mi Dios. Si el mundo canta orgullo y rebelión, levanto mi voz, levanto mi voz, levanto mi voz en adoración. Lo bonito que uno puede observar entre estos dos personajes es que la historia no termina en Caín, ni en Lamec, en esos destructores que construyen ciudades sin Dios, sino en los que invocan el nombre del Señor. Ahí termina esa historia, en los que invocamos el nombre del Señor, en los que proclamamos el nombre del Señor. No termina en desastre. Dios restaura, Dios rehace. Entonces nosotros lo que tenemos que elegir es predicar el nombre de Dios, cantar el nombre de Dios, porque la gracia nunca, ¿qué? Se jubila. La gracia nunca se jubila, porque el pecado abunda. Y donde abunda el pecado, la gracia nunca se jubila. En estas dos canciones escuchamos dos contrastes o un contraste. El tema de la canción de Lamec es orgullo, es violencia y es autosuficiencia. Uno, ¿qué pudiera decir actualmente de eso, de esa canción? De esa canción de la vida, porque todos vamos cantando todos los días, viviendo todos los días. Esa canción de Lamec es: no me toquen, yo me defiendo solo. Si alguien me hierre, me mata, o si alguien me hace algún daño, pues yo lo borro. Y eso es lo que es. El que me la hace, la paga. ¿Sí o no? Ese es el contexto. El que me la hace, me la paga. Mientras que la canción de Seth y Enos es la restauración, es la fe, la dependencia de Dios. Mientras el mundo presume su violencia, nosotros volvemos a invocar el nombre de Dios. Así que, hermanos, el símbolo de la canción del mundo que alaba el pecado, que alaba la violencia, tiene símbolos de espada, tiene símbolos de violencia. No me importa lo de Dios, pero el hombre y la mujer que proclaman el nombre de Dios, sus símbolos son el altar, sus símbolos son la oración, sus símbolos son predicar a Dios, buscar y adorar a Dios. Es la motivación de quien predica el nombre de Dios, pero quien defiende sus ideas, sus principios,
su motivación es defenderse y exaltarse a sí mismo. Resultado de ese que se exalta a sí mismo, más violencia, más distancia de Dios. Resultado de quien comienza a proclamar el nombre de Dios y a invocar el nombre de Dios, nace la esperanza, nace la gracia se reactiva en esa vida porque la gracia nunca se jubila. Yo creo que hoy hay muchos que cantan el himno de yo, nadie me manda, yo me basto, yo me cuido solo. La canción de Seth y de Nos, la iglesia está llamada a cantar la melodía de la gracia que nunca se jubila. Dios, dependo de ti. Dios, quiero volver a tu altar. Dios, quiero proclamar tu nombre. La gracia nunca se jubila. Así que cuando el pecado construye ciudades sin Dios, la gracia se levanta, o la gracia que nunca se jubila, levanta altares donde su nombre vuelve a ser proclamado e invocado. Así que entre el canto de ese orgullo y el canto de la gracia, cada uno de nosotros debe de decidir qué melodía cantará en su vida. Yo elijo invocar, no impresionar. Yo elijo adorar, no dominar. Yo elijo la gracia que nunca se jubila. Así que, hermanos amados, mientras el mundo se hunde, yo sigo martillando la fe. Y eso está aquí en Génesis 6, 5 al 8, donde se nos habla de Noé. Noé siguió martillando su fe mientras todos construían pecado. Él construía un arca. Cada golpe de martillo que él llevaba construyendo el arca era una oración. El diluvio vino después, pero la gracia lo sostuvo a flote. Y entonces, haciendo una comparación de Noé, que construía el arca y el mundo se burlaba de él, podemos decir lo siguiente: mientras el mundo publica su burla, sus cosas, la iglesia publica obediencia. En una generación que se ahoga en pantallas, en redes, la iglesia que somos nosotros sigue remando en oración, sigue construyendo ese camino hacia la eternidad. Y Dios, viendo su fe, la fe en ese momento, hace que el arca de la gracia siga flotando. Así que, hermanos, yo creo que el deterioro sí se expande como una plaga. Cada pensamiento humano es de continuo al mal, es lo que nos dice Génesis 6. Sin embargo, entre tanta maleza, su plan sigue vivo. Noé, mientras todos talan el bosque, él sigue regando su fe. Y así tenemos que mirar que el diluvio no fue un castigo, sino una poda divina. Dios cortó lo que estaba muerto para que la vida pudiera volver a brotar. Y en medio de las aguas, el arca fue como una maceta flotante donde germinó una nueva vida. Así que, mis hermanos, uno tiene que decir acá: Cristo me rescató. Me alcanzó el pecado, sí, pero Cristo me rescató. Y es ahí donde el pecado entró por Adán, pero la gracia triunfó en Cristo. Y si seguimos viendo la ilustración, Cristian, descendiente de Caín, había dejado una herencia de ruina, pero Cristo vino precisamente a restaurar lo que Adán, que hemos llamado Esteban, había perdido. Si el Edén fue el jardín cerrado, la cruz fue el nuevo huerto donde la gracia floreció de nuevo. Donde abundó el pecado, la justicia, la gracia de Dios no se jubila. Donde abundó el pecado, la justicia no se jubila. Donde abundó el pecado,
La justicia no se jubila. Enoc caminó con Dios. Noé resistió con fe. Cristo venció con amor. Así que estos personajes están Set, Enos, Enoc. Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Noé caminó con Dios y fue preservado. Ambas ramas que se aferraron al tronco del Creador mientras las demás se rompían en el viento. Así que mis hermanos, somos herederos de la fe. Si miramos, venimos a ser restauradores, caminantes y perseverantes. Así que no me jubilo de la gracia. Dígalo, no me jubilo de la gracia. Sigo en modo RCP. RCP, ¿qué es RCP? Lo que acabo de decirles, restauradores, caminantes y perseverantes. ¿Cómo así? ¿Quién fue el restaurador? Set. Restauró la adoración y comenzó a proclamar por primera vez públicamente el nombre de Dios. Desde Génesis a la entrada de Edén, ahí está proclamando. ¿Por qué somos caminantes? Porque Enoc también fue alguien. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó porque vivió con él. Somos caminantes. Y somos también, ya lo dije, restauradores, caminantes y preservadores. ¿Quién fue el que preservó? Noé. Continuó. Mientras el mundo talaba el bosque, él construía un arca. Llegó el diluvio, el arca flotó en la gracia que no se jubila. Así que desde Génesis Dios siempre ha tenido una línea viva, una generación que no se rinde ante el avance del pecado. Cuando muchos olvidaron al Creador, Set y Enos proclamaron su voz y proclamaron su nombre. Ellos fueron los restauradores, los que construyeron los altares caídos, proclamando a Dios. Estamos llamados a eso, a reconstruir esos altares en la casa, a reconstruir los altares desde la misma iglesia donde ya no se predica a Cristo. Después vino Enoc, el que caminó con Dios. Cuando todos se desviaron, no corrió con el mundo, caminó con el cielo. Él representa a los caminantes, los que buscan la presencia de Dios más que el éxito, los que prefieren andar con Él cada día, paso a paso, hasta que la vida misma se confunda con su comunión. Él fue un caminante. Tenemos que caminar los 365 días del año con Dios. Ni un solo día alejado de Dios, ni una sola semana alejado de Dios, ni una sola semana distantes. A partir de ahora, las semanas de nuestra vida, ni una sola mentira, ni una sola falta, ni un solo pecado, porque el pecado está a la puerta, nos codicia, pero lo podemos dominar o Él nos domina a nosotros. Y finalmente aparece Noé, el que halló gracia cuando la tierra se hundía, su fe construyó un arca en medio de la incredulidad. Él encarna a los perseverantes, los que obedecemos aunque no entendamos todo, los que martillamos nuestra fe mientras el mundo se burla de nosotros, los que sostenemos la esperanza bajo la lluvia del escepticismo de nuestra familia y de la misma iglesia. Hoy esa misma historia entonces nos incluye a nosotros. Somos restauradores que proclamamos el nombre de Dios. Y lo tenemos que hacer. Somos caminantes que vivimos en su presencia 365 días y somos los perseverantes que mantenemos la fe cuando el mundo se ahoga en su escepticismo. Porque aunque el pecado avance, la gracia nunca se jubila. Y mientras haya uno que proclame
Mientras haya uno que camine, mientras haya uno que persevere, Dios seguirá escribiendo historias con nosotros. Incline su cabeza y oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias porque podemos entender tu palabra y vivirla. Ahora, Señor, ayúdanos a responder estas preguntas con la sinceridad. Cada uno se la va a hacer. Cada uno va a hacer estas preguntas y se va a responder a sí mismo. Estoy reconstruyendo altares como Set o levantando muros como Caín. Pregúntese también y que muy sinceramente pueda tener esta respuesta. ¿Camino con Dios todos los días o solo los domingos? Siguiente pregunta para reflexionar y responder. ¿Sigo construyendo mi fe aunque nadie más me crea? ¿Estoy dentro del arca o nadando con el mundo? Y la siguiente pregunta, ¿mi vida deja ver el avance del pecado o la perseverancia de su gracia que nunca se jubila? Pregúntese también, ¿mi voz proclama el nombre de Dios o el ruido del mundo me ha callado? Padre, gracias. Gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, a responder esta última pregunta. Si Dios mirara hoy mi generación, ¿hallaría gracia en mí? Ayúdame, Dios. Y ayúdanos a todos y como iglesia a seguir proclamando tu nombre, a caminar contigo 365 días y a perseverar así el mundo se burle de nosotros, porque somos ese retoño, ese color verde de ese bosque incendiado que retoñará en mi familia y en el lugar donde me has puesto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.